El olor de la habitación de Kira golpeó a Lisa como un puñetazo físico. Habían transcurrido 3 meses desde que llegó la notificación, pero el aroma de su hija aún permanecía en las telas. La ropa de cama, la chaqueta de entrenamiento gastada colgada sobre la silla. Lisa se quedó de pie en el umbral, con una mano apoyada en el marco, luchando contra el impulso de darse la vuelta y cerrar la puerta para siempre. Su hija se había ido. Ese hecho le pesaba en el pecho, un peso que algunos días le dificultaba la respiración. La comandante Lisa Horton había enviado a cientos de soldados a la batalla durante su carrera. Comprendía la pérdida, comprendía el sacrificio, comprendía las frías matemáticas de la guerra, pero la comprensión no aliviaba el dolor de leer el nombre de Kira en un informe de bajas. Nada preparó a una madre para esa devastación en particular. El informe oficial seguía sobre el escritorio de Kira, donde Lisa lo había dejado esa mañana. Lo retomó, leyendo palabras que había memorizado semanas atrás. Batalla de Frontier Post-Sigma 7. El enjambre CRE abrumó las posiciones defensivas. La teniente Kira Horton defendió el punto estratégico oriental, permitiendo la evacuación de 17 soldados antes de que las fuerzas enemigas rompieran su posición. Los restos fueron recuperados y cremados según el protocolo militar. Murió con honor. Murió con honor. Como si esas 3 palabras hicieran aceptable la derrota. El reflejo de Lisa la miraba fijamente desde la ventana oscura. Sus escamas se habían opacado desde que recibió la noticia. Las marcas bioluminiscentes a lo largo de su cuello y brazos apenas brillaban. Los demás Talberi lo notaron pero no dijeron nada. El dolor era de esperar. El tiempo lo cura todo. Le aseguraron que encontraría la paz. Estaban equivocados. La paz exigía aceptación, y Lisa no podía aceptar que los últimos momentos de su hija los hubiera pasado sola, conteniendo monstruos mientras otros corrían a ponerse a salvo. No podía aceptar que ella hubiera animado a Kira a unirse al ejército. Se sintió orgullosa cuando su hija mestiza obtuvo su nombramiento a pesar de los rumores y las dudas. No podía aceptar que su última conversación con Kira hubiera sido una comunicación rutinaria. Nada especial, ninguna premonición de que serían sus últimas palabras, cuando un suave tintineo interrumpió sus pensamientos. Lisa se apartó de la ventana, agradecida por la distracción. La voz de su ejecutiva se escuchó a través del sistema de comunicación, profesional pero cautelosa. Últimamente todos la trataban con cautela, como si pudiera quebrarse en cualquier momento. Comandante, hay un problema en el control de seguridad. Un civil solicita reunirse con usted. Afirma haber servido con el teniente Horton. Lisa cerró los ojos. Otro soldado bienintencionado se acerca para ofrecerle sus condolencias y decirle que Kira murió con valentía, que su sacrificio importó. Ella había soportado docenas de esas reuniones. Estos jóvenes soldados tenían buenas intenciones, pero sus palabras eran un consuelo vacío. Dile, agradezco el gesto, pero no estoy disponible. Una pausa. Entonces su ejecutivo volvió a hablar, con un tono cada vez más inseguro. Señora, parece que no se encuentra bien. El equipo de seguridad está preocupado. Sigue diciendo, necesitan saber la verdad. Que merece saberlo. Algo en esas palabras hizo que Lisa se enderezara. La verdad, no condolencias, no compasión. La verdad. En mi oficina. Estaré allí en 5 minutos. Lisa echó un último vistazo a la habitación de Kira. La tableta en la mesita de noche mostraba un mensaje a medio terminar para una amiga. Las botas junto a la puerta aún estaban polvorientas de su último viaje a la superficie de un planeta. La foto vacía en el estante mostraba a Kira en su graduación. Rasgos humanos que se fundían a la perfección con los de Talbarani, atrapada entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Su hija se había enfrentado a esa realidad cada día. Demasiado humana para algunos Talbarani. Demasiado alienígena para algunos humanos. Los militares habían prometido que el mérito importaba más que la genética.
que el servicio demostraría su valía. Lisa les había creído, había animado a Kira a creerles. Quizás ese fue su mayor error. El camino a su oficina duró más de 5 minutos. Los miembros de la tripulación se apartaban a su paso, asintiendo respetuosamente, pero evitando el contacto visual. Tenían buenas intenciones. Todos tenían buenas intenciones, pero su cautelosa distancia solo aumentaba su aislamiento. Seguridad había colocado a la humana en su oficina, en lugar de en una sala de interrogatorios. Una cortesía que sugería que creían en la sinceridad de sus intenciones. Lisa se detuvo frente a la puerta, recomponiéndose. No tenía paciencia para demostraciones de emoción, ni suyas ni ajenas. La puerta se abrió. El hombre estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era más delgado de lo que su complexión indicaba. Tenía los hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Al girarse, Lisa notó la cautela con la que se movía, la ligera inclinación de su pierna izquierda, la tensión en su mandíbula que denotaba un dolor contenido. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. En ellos se reflejaba ese vacío particular que había visto en soldados que habían presenciado demasiadas atrocidades y habían sobrevivido a otras. Culpa y dolor mezclados con algo más duro, algo que parecía determinación. Su mirada se dirigió de inmediato a la fotografía vacía sobre su escritorio. Kira con uniforme de gala, una sonrisa segura, ojos brillantes de juventud y optimismo. El hombre la contempló durante un largo rato antes de hablar. Comandante Ortan, me llamo David Rivers. Era el médico de campaña asignado a la unidad de su hija. Lisa permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. De vuelta. Postura militar, distancia profesional, una armadura contra las emociones que amenazaban con abrumarla. Señor Rivers, me han dicho que tiene algo que decirme. Metió la mano en su chaqueta, con movimientos lentos y deliberados. Era evidente que seguridad lo había registrado, pero su cautela sugería que era consciente de cómo podrían interpretarse sus acciones. Colocó un pequeño chip de datos sobre su escritorio, con la mano temblando ligeramente. El informe oficial que recibió está incompleto. Comandante, deliberadamente. Las escamas de Lisa se ondularon, una respuesta involuntaria a la repentina tensión. Explíquese. La voz de David era tranquila pero firme. Estoy aquí para decirle que su hija no murió como dijeron. Y tengo pruebas. El primer instinto de Lisa fue echar al humano de su oficina. Las teorías conspirativas de soldados traumatizados no eran infrecuentes. La guerra quebraba a las personas de diferentes maneras, y algunos afrontaban el dolor construyendo elaboradas narrativas que daban sentido a una pérdida absurda. Ya lo había visto antes, pero algo en David Rivers la hizo dudar. Su porte, el temblor en sus manos, la cuidadosa precisión de sus palabras. Esto no era normal. La energía maníaca del delirio. Esto era miedo. Señor Rivers, entiendo que está lidiando con lo sucedido en Sigma 7. La culpa del sobreviviente es una condición grave y existen recursos disponibles para ayudarle a procesar su trauma, pero no voy a considerar teorías de conspiración sobre la muerte de mi hija. David se estremeció ante sus palabras, pero no retrocedió. Señaló con un gesto el chip de datos que había sobre su escritorio. Me dieron el alta anticipadamente por inestabilidad psicológica. Eso es lo que dice mi expediente médico. La verdad es que me negué a guardar silencio sobre lo que vi, sobre lo que presencié. No podían someterme a un consejo de guerra sin un juicio que expusiera información que querían ocultar. Así que, en cambio, me invalidaron a mí. Me volvió poco fiable. Me aseguré de que nadie me creyera. Lisa cogió la ficha, dándole vueltas en la palma de la mano. Una cosa tan pequeña. ¿Y qué cree usted que presenció exactamente? No le creo al comandante. No. David se acercó más al escritorio, con creciente intensidad. Yo estaba allí. Sostuve la mano de tu hija mientras se desangraba porque la evacuación que debía sacarnos nunca llegó.
La vi morir sabiendo que la habían enviado allí deliberadamente. Que todos los híbridos de nuestra unidad han sido enviados allí deliberadamente. La palabra quedó suspendida entre ellos. Se hablaba de híbridos con especial énfasis, como si eso lo explicara todo. Está sugiriendo que mi hija fue atacada por su origen étnico. No estoy sugiriendo nada. Te estoy diciendo la verdad. La voz de David se quebró ligeramente. Había 17 híbridos prestando servicio en las unidades fronterizas. Los 17 figuran como bajas en diversas batallas durante un periodo de 6 meses. Todos y cada uno de ellos. ¿Entiende esas probabilidades, comandante? 17 de 17. Todos muertos en menos de 6 meses. Lisa dejó la ficha con cuidado. Su formación le indicaba que debía dar por terminada la conversación, denunciar a David a los servicios médicos y olvidar el incidente. Pero sus instintos, perfeccionados a lo largo de décadas de mando, le decían algo diferente. ¿Por qué venir a mí? Si lo que dices es cierto, si existe una conspiración dirigida contra los soldados híbridos, ¿por qué no llevar esto ante el organismo de control militar, ante la prensa? David rió, una risa amarga y sin humor. Lo intenté. Mis comunicaciones están siendo monitoreadas. Mi cuenta está congelada. No puedo enviar mensajes fuera del mundo sin aprobación. No puedo acceder a redes seguras. Ni siquiera puedo subir a un transporte comercial sin pasar por un control de seguridad. Se han asegurado de que esté aislado, pero no pueden impedirme que entre en una estación militar y solicite una reunión con un oficial al mando que esté de luto. Por cortesía profesional, así que recurre a mí. No. La voz de David se volvió cortante. Acudí a ti porque te mereces la verdad. Porque tu hija merece la verdad. Y porque eres una de las pocas personas con el rango y los recursos para hacer algo al respecto. Lisa lo estudió con atención. El temblor en sus manos, las ojeras, la forma en que no dejaba de mirar hacia la puerta como si esperara que la seguridad irrumpiera en cualquier momento. Era un hombre que vivía al límite, impulsado por algo más poderoso que la autoconservación. ¿Qué hay en el chip? Imágenes de una cámara en el casco durante una batalla. Informes de misión en audio con marcas de tiempo que demuestran que a su hija se le proporcionó información falsa. Comunicaciones registradas que muestran órdenes de extracción que fueron retrasadas deliberadamente y mis propias grabaciones médicas desde el terreno. La voz de David bajó hasta ser apenas un susurro. Me ordenaron abandonar a los híbridos y replegarme con las unidades humanas. Cuando me negué y volví a buscarlos, encontré a Kira todavía con vida, apenas, pero con vida. La estabilicé lo mejor que pude. Le tomé la mano y le dije que la ayuda estaba en camino. Le prometí que sobreviviría. Sus ojos se encontraron con los de Lisa, y ella vio todo el peso de su culpa. Ella me creyó y luego murió, y el informe oficial dijo que cayó defendiendo la línea. Los restos del heroico sacrificio fueron recuperados y cremados. Todo impecable. Pero eso no fue lo que sucedió. Comandante, eso no se parece en nada a lo que sucedió. La mano de Lisa se movió hacia la ficha, y luego se detuvo. Una vez que viera el contenido, no habría vuelta atrás. La ignorancia era una forma de protección. La verdad era un arma que cortaba en todas direcciones. Si me mientes, si esto es una elaborada invención nacida de un trauma o de malicia, te destruiré. Utilizaré todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que nunca más vuelvas a servir, nunca más vuelvas a trabajar, nunca más tengas un momento de paz. ¿Lo entiendes? David asintió. Entiendo. Y comandante, ojalá estuviera mintiendo. Ojalá todo esto fuera solo producto de mi imaginación. Ojalá pudiera convencerme de que lo que vi estaba mal, de que mis recuerdos están distorsionados, de que hay una explicación razonable, pero no la hay. Y las últimas palabras de tu hija para mí fueron sobre ti. Las escamas de Lisa se hincharon involuntariamente. ¿Qué dijo ella? Me pidió que te dijera que entendía por qué intentaste protegerla, que tenías razón sobre ellos, que nunca la viste como una igual. Ella no era una comandante enfadada.
Se resignó, como si siempre hubiera sabido que terminaría así. Las palabras hirieron a Lisa más que cualquier golpe físico. Recordaba las discusiones con Kira sobre los prejuicios, sobre las barreras a las que se enfrentaban los híbridos. Kira se había mostrado optimista, decidida a demostrar su valía a través del servicio y la dedicación. Lisa había sido más cínica, más protectora. Al final, ninguna de las dos había sido suficiente. Recogió el chip y se dirigió a su terminal privada. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se den cuenta de que estás aquí? David echó un vistazo a la pantalla de su muñeca. Tal vez una hora. Tarde o temprano me rastrearán, pero tomé precauciones. Tiempo suficiente para revisar los archivos principales. Lisa insertó el chip en su terminal e introdujo sus códigos de comando para aislar el sistema de la red de la estación. Fuera lo que fuese que estuviera en ese chip, ella lo vería sin interferencias. Se cargó el primer archivo. Imágenes de la cámara del casco. Marcas de tiempo que muestran la fecha de la muerte de Kira. Pero las primeras imágenes mostraron algo inesperado. No se trata del enjambre de crestas, ni de la desesperada resistencia final descrita en los informes. Las imágenes mostraban soldados humanos que se marchaban. Las imágenes se reprodujeron en silencio, salvo por la respiración agitada del soldado que llevaba la cámara. Desde aquella perspectiva inestable, Lisa observó a las tropas humanas moverse en retirada organizada, transportando equipo, auxiliando a los camaradas heridos y siguiendo los protocolos de evacuación establecidos. Nada en sus movimientos sugería pánico o caos. Se trataba de una retirada planificada. Audio, ordenó Lisa, con voz firme a pesar del hielo que se le formaba en el pecho. David se inclinó y ajustó los controles. Las voces llenaban la oficina, crepitando a través de la interferencia del campo de batalla. Todo el personal humano debe replegarse al punto de extracción beta. Repetir. Todo el personal humano debe evacuar inmediatamente. ¿Y qué hay de las posiciones delanteras? Todavía tenemos gente defendiendo el acceso oriental. Una pausa, luego otra voz, tranquila y administrativa. Esas posiciones están designadas para acciones dilatorias. Nos darán tiempo para asegurar el equipo y completar la evacuación. Señor, esa es nuestra gente ahí afuera. Son pérdidas aceptables, soldado. Los recursos híbridos fueron informados sobre los parámetros de la misión. Conocían los riesgos. Ahora, márchate. Lisa apretó con fuerza el borde de su escritorio. Las marcas bioluminiscentes a lo largo de sus brazos brillaron intensamente y luego se atenuaron. Su cuerpo la delataba, evidenciando la rabia que crecía en su interior. Pérdidas aceptables, activos híbridos. Términos clínicos para el abandono de soldados a su suerte. Las imágenes continuaron. La perspectiva cambiaba a medida que el portador se movía por pasillos y posiciones defensivas. De fondo, Lisa podía oír otras voces confundidas, pidiendo órdenes que nunca llegaban. ¿De dónde procede nuestra extracción? Comandante, necesitamos una evacuación inmediata. La posición oriental está a punto de ser invadida. Ordena, responde. Hemos resultado heridos. Necesito asistencia médica y transporte ahora mismo. No contestan. ¿Por qué no contestan? Entonces oyó una voz que Lisa reconoció. La voz de su hija sonaba tensa por el estrés, pero aún así controlada. Kira había heredado la disciplina de su madre, su capacidad para funcionar bajo presión. Al oír esa voz, sabiendo lo que se avecinaba, Lee casi perdió la compostura. Todas las unidades retroceden a mi posición. Nos están abandonando. Esto es una retirada combativa. Permanezcan juntos. Cúbranse unos a otros. Vamos a salir de esta. Pero no lograron salir. Las imágenes mostraron al enjambre de CF atacando la posición minutos después, superando a las defensas inferiores. La perspectiva de la cámara se volvió caótica, mostrando destellos de combate, de soldados cayendo, de desesperadas últimas resistencias que nunca debieron haber sido necesarias.
La voz de David hizo que Lisa apartara la mirada de la pantalla. La información que recibió su hija era falsa. La fuerza naval era 3 veces mayor de lo que se había informado. Las posiciones defensivas resultaron inadecuadas para la amenaza real, y el margen de tiempo para la extracción se acortó deliberadamente. Todo en esa misión estaba diseñado para maximizar las bajas híbridas y minimizar el riesgo para el personal humano. Lisa se obligó a seguir mirando. Las imágenes mostraban a David llegando hasta donde estaba Kira. Los suministros médicos ya están en marcha, trabajando con una eficiencia propia de la práctica a pesar del caos que les rodea. El ángulo de la cámara dificultaba ver a Kira con claridad, pero Lisa podía oír la respiración dificultosa de su hija. Se podía ver la sangre acumulándose debajo de ella. «Quédese conmigo, teniente. Vas a estar bien. La ayuda está en camino». «No, no lo es». La voz de Kira era débil pero clara. «No van a volver por nosotros. Este era el plan desde el principio. Éramos prescindibles. No hables así. Guarda tus fuerzas, David». El uso de su nombre de pila, la intimidad que emanaba de él, sugería una amistad que trascendía el rango militar. «Dile algo a mi madre de mi parte. Dígale que lo entendí. Dile que intentó protegerme y que no la escuché. Dile que tenía razón sobre ellos. Nunca me vieron como su igual». El audio se cortó. Lisa se quedó mirando la pantalla en blanco, mientras su mente luchaba por procesar lo que había presenciado. Todo lo que había creído sobre la muerte de su hija. Todo consuelo que había extraído del relato oficial del sacrificio heroico había sido una mentira. «¿Hay más?», dijo David en voz baja. Navegó hasta otro archivo. Informes de misión, registros de comunicaciones, pruebas de un programa clasificado llamado Proyecto Vanguardia. Logré acceder a algunas partes antes de que me revocaran la autorización. La pantalla estaba repleta de documentos. Lisa las leyó con creciente horror. El Proyecto Vanguard fue una iniciativa militar humana centrada en lo que ellos denominaban asignación óptima de recursos en operaciones con un alto número de bajas. El lenguaje era burocrático, estéril, diseñado para ocultar la verdad fundamental bajo la jerga. Los vehículos híbridos se consideraban activos prescindibles. Su herencia mixta los convertía en víctimas políticamente más seguras que los humanos puros. Sus muertes no generarían el mismo nivel de indignación pública, ni tensarían las relaciones diplomáticas entre especies. Según un memorándum particularmente condenatorio, constituían útiles amortiguadores entre las fuerzas humanas y las pérdidas inaceptables. ¿Cuántos lo sabían? La voz de Lisa sonó como la de un caballo. ¿Hasta dónde llega esto? Desconozco el alcance total, pero no se trata solo de unos pocos agentes corruptos. Esto requirió coordinación entre múltiples niveles de mando, informes de inteligencia falsificados, datos de bajas manipulados y cobertura mediática controlada. Eso requiere apoyo institucional. Lisa se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro de la oficina, con la mente a toda velocidad repasando implicaciones y posibilidades. Si esto se hiciera público, las consecuencias políticas serían catastróficas. Las relaciones humanas entre los Talbarani ya estaban tensas debido a diversas disputas territoriales y desacuerdos comerciales. La evidencia de bajas híbridas deliberadas podría destrozar la alianza por completo, lo que explicaría por qué habían silenciado a David. ¿Por qué incineraron los restos de Kira tan rápidamente, eliminando así la evidencia física? ¿Por qué los informes oficiales fueron tan claros, tan heroicos, tan definitivos? ¿Por qué no hacemos todos esto? Podrías haber desaparecido. Intenta construir una nueva vida en algún lugar fuera de su alcance. En cambio, viniste aquí sabiendo que te rastrearían, sabiendo que lo estabas arriesgando todo. David la miró a los ojos porque yo le tomé la mano a tu hija mientras moría. Le hice una promesa que no podía cumplir, y estoy cansado de vivir con eso. Si van a destruirme, prefiero que sea por decir la verdad que por guardar silencio.
Las alarmas de la estación se activaron repentinamente y luces rojas parpadearon en el pasillo exterior. El terminal de Lisa emitió un mensaje urgente del Departamento de Seguridad. Un transporte militar no programado acababa de atracar. Autorización prioritaria. El almirante Brent Hawthorne a bordo con un equipo de seguridad. La expresión de David pasó de la resignación a una sombría satisfacción. Son más rápidos de lo que esperaba. Pero no importa. Ahora tienes las pruebas. La pregunta es qué vas a hacer con él. Lisa miró la imagen congelada en su pantalla. Foto de servicio de Kira. Joven y optimista, creía en un sistema que la había traicionado. Entonces miró a David, ese ser humano destrozado que lo había arriesgado todo para traerle la verdad. Voy a quemarlo todo, dijo Lisa en voz baja. Pero primero, vamos a tener una conversación con el almirante. El almirante Brent Hawthorne entró en la oficina de Lisa como un hombre acostumbrado a los cambios inmediatos. Su uniforme estaba impecable, su porte seguro, su expresión cuidadosamente moldeada en una preocupación comprensiva. Dos agentes de seguridad lo flanqueaban, con las manos apoyadas despreocupadamente cerca de sus armas reglamentarias. Una demostración de vestimenta forzada como escolta protectora. Comandante Oran, le pido disculpas por la visita no anunciada. Cuando supimos que el señor Rivers se había puesto en contacto con usted, consideramos necesaria una intervención inmediata para su bienestar. Lisa permaneció detrás de su escritorio, en posición de firmes. Protocolo militar, cortesía profesional. Ella había expulsado el chip de datos y lo había guardado en la palma de la mano antes de la llegada del almirante. El pequeño dispositivo ahora estaba oculto en el bolsillo de su uniforme. David permanecía de pie cerca de la ventana, con una expresión cuidadosamente neutral. Mi bienestar, almirante. La sonrisa de Hawthorne era cálida y estudiada, completamente vacía. El señor Rivers está indispuesto, comandante. Su baja fue necesaria debido al grave trauma psicológico sufrido tras los sucesos de Sigma 7. Desafortunadamente, ha desarrollado elaboradas teorías conspirativas en torno a la muerte de su hija. Hemos estado vigilando sus movimientos, preocupados de que pueda buscar a familias en duelo y causarles más angustia. Me trajo pruebas, dijo Lisa secamente. Le trajo imágenes manipuladas y comunicaciones descontextualizadas, comandante. Su condición le ha llevado a ver patrones donde no los hay, atribuyendo malicia a simples decisiones tácticas. Lo que ocurrió en Sigma 7 fue una tragedia, pero no una conspiración. Hawthorne se acercó a su escritorio. Su postura era abierta y razonable. Era bueno en esto. Lisa se dio cuenta de la actuación de sinceridad, del cuidadoso despliegue de compasión mezclado con autoridad. ¿A cuántas otras familias les habría hecho lo mismo? ¿Cuántas habrían aceptado sus explicaciones? Su hija murió heroicamente, defendiendo una posición contra una fuerza abrumadora para que otros pudieran escapar. Salvó 17 vidas ese día. Ese sacrificio merece ser honrado, no empañado por delirios paranoicos. Entonces no le importará si reviso las pruebas de forma independiente. Algo brilló en los ojos de Hawthorne. No era exactamente preocupación, sino un sutil recálculo. Por supuesto que no, comandante. Sin embargo, debo insistir en que me entregue cualquier material que le haya proporcionado el señor Rivers. Son documentos clasificados obtenidos ilegalmente, y su posesión constituye una violación de seguridad. Ya los he revisado. Lisa mintió con naturalidad y no encontré nada que contradijera los informes oficiales. El señor Rivers claramente sufre de culpa del superviviente. Le recomendé que buscara tratamiento médico adecuado. Sacó un chip de datos ficticio del cajón de su escritorio, uno que guardaba para simulaciones de entrenamiento, y lo colocó sobre el escritorio entre ellos. La mano de Hawthorne se movió hacia él, pero se detuvo. La observaba, buscando algún engaño. Entiende, comandante,
que difundir acusaciones infundadas sobre operaciones militares clasificadas podría tener graves consecuencias para su carrera, por ejemplo, para la estabilidad de nuestra alianza. Ahí estaba la amenaza, disfrazada de lenguaje diplomático. Lisa ya había oído advertencias similares. Sabía cómo el poder se protegía mediante la intimidación cuidadosamente estructurada. Lo entiendo perfectamente. Almirante, mi hija era soldado. Comprendía los riesgos y los aceptaba. Las teorías del señor Rivers, aunque convincentes para una madre afligida, no resisten un análisis riguroso. Creo que necesita ayuda, no persecución. Hawthorne tomó el chip, relajando ligeramente su postura. Me alegra que sea razonable al respecto, comandante. Estamos preparados para ofrecer honores conmemorativos adicionales a su hija. Una condecoración solemne, su inclusión en el muro de la memoria en el cuartel general, una ceremonia especial. Su hija fue una heroína. Asegurémonos de que su legado lo refleje. Es generoso, almirante. Se lo merece. Hawthorne hizo un gesto a su equipo de seguridad, que se colocó a ambos lados de David. El señor Rivers recibirá el tratamiento adecuado. Le doy mi palabra de que estará bien atendido. David no dijo nada, pero sus ojos se encontraron brevemente con los de Lee. Hubo comprensión entre ellos. Pasara lo que pasara después, la evidencia real estaba a salvo. Después de que Hawthorne y su equipo se marcharan con David bajo custodia, Lisa esperó exactamente 5 minutos antes de activar un canal de comunicación seguro. El rostro de la doctora Yanacele apareció en la pantalla. La preocupación era evidente en sus facciones. Lisa, recibo su transferencia de archivos. ¿Qué es esto? Todo lo que necesito que verifique. Historiales médicos, registros de misiones, evidencia de ataques sistemáticos. ¿Puede cotejarlo con el historial médico de Kira desde su nacimiento? La doctora Cel había sido la médica que ella había atendido el parto de Kira, quien había supervisado su desarrollo y tratado sus pequeñas lesiones durante la infancia. Si alguien podía verificar los aspectos médicos de la evidencia de David, era ella. Esto llevará tiempo. Y si lo que sugieres es cierto, examinar estos archivos me pone en riesgo. Sé lo que te pido, Yana. Puedes negarte. Un silencio se extendió entre ellas. Entonces, la expresión de la doctora Cel se endureció con determinación. Yo atendí el parto de esa niña. La vi crecer. No voy a permitir que esto quede impune. La comunicación terminó. Lisa permaneció sentada en el silencio de su oficina. El peso de las decisiones la abrumaba. Se había comprometido con un camino. Uno que podría destruir su carrera, dañar las relaciones diplomáticas, pintarla como una madre inestable aferrada a teorías conspirativas. Pero también había escuchado la voz de su hija en esa grabación, había visto la evidencia de la traición, había presenciado los cálculos clínicos que trataban las vidas como recursos prescindibles. Pasaron las horas. Lisa trabajó en informes y comunicaciones rutinarias, manteniendo las apariencias de normalidad. Las operaciones de la estación continuaban a su alrededor. Los miembros del equipo, ajenos a la tormenta que se gestaba bajo la superficie. La calma reinaba en su interior. Cerca del final de su turno, llegó otro mensaje de la doctora Cel, encriptado y marcado como urgente. Lisa lo abrió en su terminal segura. Encontré algo. Necesitas ver esto inmediatamente, pero no en la estación. Te envío las coordenadas de un antiguo centro médico. Ven sola. Y Lisa, trae todo lo que tenga sobre David Rivers. Él también necesita verlo. Debajo del mensaje había un archivo adjunto y una breve nota que heló la sangre de Lisa. Los nanobots de rastreo genético de Kira, los que le implantaron durante sus vacunas infantiles, transmitieron señales durante 6 horas después de su hora oficial de muerte. No sé qué significa eso, pero los militares la registraron como fallecida y la incineraron mientras esas señales aún estaban activas. Tu hija estaba viva cuando la declararon muerta.
Lisa leyó el mensaje 3 veces, cada palabra grabándose en su mente. Viva. Kira había estado viva. Quizás aún lo estuviera. Todo lo que David le había contado de repente parecía solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. El proyecto Vanguardia no se trataba solo de usar híbridos como bajas prescindibles. Era algo más. Peor aún. Borró el mensaje de su terminal y se puso de pie. Las coordenadas que la doctora Michelle había proporcionado correspondían a un sector abandonado. Una antigua estación de investigación médica, ahora fuera de servicio. Reunirse con ellos significaba salirse de lo previsto, abandonar su puesto, cruzar líneas que no se podían volver atrás. Lisa miró la foto de Kira una vez más. Luego recogió sus pertenencias y se dirigió a la bahía de Lanzaderas. La instalación médica flotaba en el espacio muerto, con las luces encendidas apagadas hacía tiempo. Los paneles solares estaban retraídos. Desde fuera, parecía una de las incontables estaciones abandonadas dispersas por la frontera, víctimas de recortes presupuestarios o cambios en las prioridades militares. Pero algo en su aislamiento parecía deliberado, oculto más que olvidado. Lisa acopló su lanzadera manualmente, evitando los sistemas automatizados que pudieran registrar su llegada. La nave de la doctora Cell ya estaba asegurada en la bahía contigua. A través de la mirilla, Lisa pudo ver luces dentro de la estación, lo que sugería que la doctora Cell había restablecido una energía mínima en las secciones críticas. La esclusa de aire se activó. Lisa entró en unos pasillos que olían a aire reciclado y a abandono. La iluminación de emergencia lo bañaba todo en un verde pálido, dando a la vacía instalación médica un aspecto fantasmal. Los pasos resonaron con demasiada fuerza en el silencio. Desde un pasillo lateral, la voz de la doctora Cell llegó hasta lo que había sido un laboratorio de investigación, ahora convertido en un improvisado centro de mando. Ordenadores portátiles mostraban datos, historiales médicos y perfiles genéticos. La doctora Cell parecía exhausta. Sus rasgos talverani estaban tensos por el estrés y la ira. ¿Cómo accediste a estas instalaciones? Yo no accedí. Entré a la fuerza. Usé un antiguo código de mantenimiento de cuando esto era una estación de investigación médica en activo. Nunca se molestaron en cambiarlo tras su desmantelamiento. La doctora Cell señaló las pantallas. Querían poder regresar. Querían dejar los datos intactos. Lisa se acercó, examinando la información. Historiales médicos militares de docenas de personas, todos marcados con la misma designación. Fisiología híbrida, marcadores genéticos interespecíficos, factores de curación mejorados, respuestas inmunitarias adaptativas. El proyecto Vanguardia no se trataba solo de usar híbridos como soldados prescindibles. Se trataba de estudiarlos, comprender su fisiología, aprender por qué la herencia mixta produce ciertas ventajas, y ellos no podían hacerlo eficazmente. Con sujetos muertos. La implicación golpeó a Lisa como un impacto físico. ¿Está diciendo que los mantuvieron con vida? No a todos. La mayoría estaban demasiado dañados. Sus heridas eran demasiado graves. Pero algunos, los que sobrevivieron a sus supuestas muertes el tiempo suficiente para ser recuperados, fueron traídos aquí, registrados como muertos en acción en los archivos oficiales, mientras que en realidad estaban siendo estudiados en instalaciones secretas. La doctora Cell abrió otro archivo. Registros de transporte médico encriptados, pero ahora descifrados. 5 nombres en la lista. Kira Ordin era la tercera empezando por arriba. Su hija fue transportada aquí 17 horas después de la batalla de Sigma 7. Sus signos vitales eran débiles pero estables cuando llegó. Permaneció aquí durante 6 semanas. ¿Dónde está ahora? La voz de Lisa sonó áspera, exigente. 6 semanas. Kira había estado viva durante 6 semanas mientras Lisa lloraba su muerte. No lo sé. La instalación fue evacuada hace 3 meses. Los registros finales indican que los sujetos fueron divididos.
Algunos fueron marcados para su eliminación. Otros fueron trasladados a un lugar desconocido. No hay una indicación clara de en qué categoría se encontraba Kira. Lisa apretó los puños. El férreo control que había mantenido desde que recibió las pruebas de David empezó a resquebrajarse. La rabia y la esperanza se agitaban en su interior. Ninguna de las dos emociones lograba dominarla por completo. Muéstramelo todo. Durante la siguiente hora, la doctora se le explicó a Lisa las pruebas. Experimentos médicos diseñados para comprender la fisiología de los híbridos, probar su capacidad de curación y mapear sus estructuras genéticas. Nada explícitamente dañino, pero tampoco nada consensuado. Los híbridos no tenían ni idea de que estaban siendo estudiados. Creían que estaban recibiendo tratamiento para heridas de guerra. Las notas de investigación hablaban de curación acelerada, funcionamiento eficiente de los órganos y respuestas adaptativas al estrés. Los científicos eran fríos en sus observaciones, tratando a los sujetos como especímenes, no como personas. Un tema recurrente aparecía en toda la documentación: comprender las ventajas de los híbridos para desarrollar contramedidas. No estaban estudiando a los híbridos para ayudarlos, dijo Lisa, comprendiendo poco a poco. Los estaban estudiando para neutralizar sus ventajas, para asegurarse de que, si alguna vez los híbridos se convertían en una amenaza, la humanidad conociera sus debilidades. Esa es mi conclusión. El proyecto se presentaba como investigación médica, pero el propósito subyacente era obtener ventaja militar. Control a través del conocimiento. La doctora. Se le abrió otro archivo. Registros de audio. Grabaciones clandestinas del interior de las instalaciones. Voces confusas de los sujetos, preguntando cuándo podrían volver al servicio, preguntando por qué no se había contactado a sus familias. Y luego, inconfundiblemente, la voz de Kira. Este es el 14º día desde que desperté aquí. Todavía no me dicen qué pasó con mi unidad. No me dejan contactar a nadie. Dicen que es por razones de seguridad, que mis heridas fueron graves y que necesito más tiempo para recuperarme. Pero algo no me cuadra. La forma en que me miran, las pruebas que me hacen, esto no parece un centro médico. Parece una prisión. Lisa cerró los ojos, escuchando la creciente sospecha y el miedo de su hija, capturados en grabaciones secretas. Intenté acceder al sistema de comunicación hoy. Me detuvieron, dijeron que era por mi bien, que un contacto prematuro podría comprometer la seguridad operativa, pero llevo suficiente tiempo en el ejército como para darme cuenta cuando me están reteniendo. Algo pasó en Sigma 7 de lo que no quieren que se hable y creo que me retienen aquí porque sé demasiado. La grabación cambió a otra fecha. La voz de Kira sonaba más tensa. Si alguien encuentra esto, si alguien logra acceder a estos registros, por favor díganle a mi madre que estoy viva. Díganle que no crea la historia que le contaron. Díganle que intenté volver a casa y que tenía razón. Tenía razón en todo. La grabación terminó. Lisa permaneció inmóvil, las palabras de su hija resonando en el silencioso laboratorio. La doctora. Se le dio espacio, comprendiendo que algunos momentos requerían soledad a pesar de la presencia física. Finalmente, Lisa leyó los registros de evacuación. Dijiste que algunos sujetos fueron trasladados. ¿Hay alguna indicación de a dónde? No hay referencias directas, pero se menciona el sitio Meridian en los archivos administrativos. Sin coordenadas, sin explicación, solo el nombre. Podría ser otro centro de investigación o algo completamente distinto. Entonces lo encontraremos. Rastrearemos cada referencia, cada fragmento de archivo, cada comunicación que mencione este sitio y sacaremos a la luz toda esta operación. La doctora. Se la sintió. Ya he comenzado a recopilar pruebas para su publicación. Violaciones de la ética médica, experimentos no autorizados, registros de defunción falsificados. Esto va más allá del proyecto Vanguardia. Esto es un abuso sistemático que abarca múltiples instituciones.
Una alarma de proximidad se activó repentinamente en la pantalla portátil de la doctora. Cell. Naves acercándose a los transpondedores militares. El almirante Hawthorne las había rastreado. Tenemos que irnos ahora, dijo la doctora. Cell con urgencia. Pero Lisa ya estaba descargando archivos a una unidad portátil, trabajando con una concentración absoluta. Todavía no. Copiamos todo, cada archivo, cada registro, cada prueba. Luego lo distribuimos por todas las redes a las que podamos acceder. No pueden suprimir lo que no pueden contener. La alarma se intensificó minutos después de la llegada de las naves. Los archivos se transferían con una lentitud exasperante mientras las naves militares acortaban la distancia. La doctora Michelle monitoreaba su aproximación, emitiendo alertas de proximidad cada 30 segundos. Lisa se obligó a mantener la calma, a confiar en la tecnología y creer que tendrían tiempo suficiente. 90 segundos hasta el alcance de las armas. La unidad portátil se llenó. Lisa la expulsó, cargó una segunda y continuó copiando. Todo debía preservarse. Cada historial médico, cada registro de investigación, cada prueba que demostrara lo que le habían hecho a su hija y a la otros híbridos. Transmisión entrante. Hawthorne. Lisa la ignoró. El segundo disco duro se llenó. Inició un tercero. Los altavoces del laboratorio cobraron vida con un crujido. La voz de Hawthorne llenó el espacio sin su permiso. Anulación remota. Autoridad militar prevaleciendo sobre los controles locales. Comandante Orn, esta es su última advertencia. Está en posesión de material clasificado y ha violado múltiples protocolos de seguridad. Retírese inmediatamente y podremos resolver esto sin cargos criminales. Su carrera, su reputación, su libertad. Todo puede salvarse si se detiene ahora. Lisa continuó trabajando con las manos firmes a pesar de la amenaza. El tercer disco duro alcanzó el 60% de su capacidad. Piense en lo que está haciendo, comandante. Piense en las consecuencias. Esta información divulgada indebidamente podría desestabilizar la alianza humano-Talbarani. Podría iniciar conflictos que cuesten millones de vidas. ¿Vale la pena su dolor a ese precio? 70%. Las naves militares estaban lo suficientemente cerca como para que los sensores de la doctora Cell mostraran la activación de los sistemas de armas. No dispararían contra la estación, pensó Lisa. Demasiado arriesgado. En cambio, abordarían. Intentarían detenerlos. Incauta las pruebas. Tu hija murió como una heroína, Lisa. Que siga siéndolo. No mancille su memoria con teorías conspirativas ni filtraciones de información clasificada. Honra su sacrificio retirándote. El disco duro alcanzó su capacidad máxima. Lisa lo liberó y le entregó los 3 discos a la doctora. Cell, ve a tu nave. Toma diferentes rutas para alejarte de aquí. Distribuye los archivos a todos los comités de supervisión, a todos los medios de comunicación, a todos los canales diplomáticos a los que tengas acceso. Asegúrate de que esto se haga público, imposible de silenciar. ¿Y tú? Voy a darte tiempo. Ve. La doctora Cell dudó solo un instante antes de correr hacia la bahía de lanzaderas. Lisa se dirigió al panel de comunicaciones y abrió un canal de respuesta. Almirante Hawthorne, habla la comandante Lisa Orten. Estoy dispuesta a entregarme a su custodia con una condición. Que me den 5 minutos para hablar sin interrupciones. Después me entregaré pacíficamente. Silencio. La voz de Hawthorne, cautelosa, dijo, muy bien, comandante. 5 minutos. Lisa activó el sistema de transmisión de emergencia de la estación, una red diseñada para alcanzar múltiples canales simultáneamente en caso de desastre. Hawthorne se daría cuenta de lo que hacía en cuestión de segundos, pero segundos era todo lo que necesitaba. Soy la comandante Lisa Ortan del ejército de Talbarani. Hace 3 meses, mi hija Kira murió en combate. Me dijeron que murió heroicamente,
defendiendo una posición para que otros pudieran escapar. Era mentira. Habló con rapidez, exponiendo claramente las pruebas que había reunido: el proyecto Vanguardia, el ataque deliberado a soldados híbridos, la información de inteligencia falsificada y las posiciones abandonadas, las instalaciones médicas secretas y los experimentos no autorizados. La supervivencia de Kira tras su supuesta muerte, el encubrimiento sistemático que abarcó múltiples niveles del mando militar. Tengo pruebas documentadas de todo lo que afirmo: historiales médicos, registros de comunicaciones, archivos de investigación, grabaciones de audio. Estas pruebas se han transmitido a múltiples fuentes independientes y se harán públicas independientemente de lo que me suceda. La única pregunta ahora es si los responsables rendirán cuentas o si esto se convertirá en otro fracaso institucional que se ignorará por conveniencia política. El canal se llenó de interferencias cuando las naves de Hawthorne intentaron bloquear su transmisión. Pero el mensaje ya se había propagado por múltiples redes, copiado, y se transmitió a través de sistemas automatizados más rápido de lo que la represión podía contenerla. Mi hija creía en el sistema al que servía. Creía que el mérito y la dedicación vencerían los prejuicios. Se equivocaba. El sistema la traicionó, la utilizó, la trató como prescindible por su herencia mestiza. ¿Cuántos otros mestizos sufrieron el mismo destino? ¿A cuántas familias se les mintió? ¿Cuántas vidas se consideraron pérdidas aceptables al servicio de cálculos políticos? La voz de Lisa se mantuvo firme, pero la emoción se filtró a través del cuidadoso control. No hago esto por venganza. Lo hago porque la verdad importa. Porque la transparencia es la única arma contra el abuso institucional. Porque mi hija merece algo mejor que una vida heroica construida sobre la traición. Y porque si no podemos reconocer estos fallos, no podemos evitar que vuelvan a ocurrir. Terminó la transmisión. Afuera, a través de las ventanas de la instalación, naves militares tomaron posiciones alrededor de la estación. Lanchas de abordaje zarparon, sus luces de navegación visibles contra la oscuridad. Lisa permaneció en el laboratorio, rodeada de evidencia de crueldad sistemática, y esperó. Había sacrificado su carrera, posiblemente su libertad, definitivamente su relación con el ejército que había definido su vida adulta. Pero también se había asegurado de que la verdad sobreviviera sin importar lo que sucediera después. La esclusa de aire se activó. Unos pasos resonaron en el pasillo. El personal de seguridad entró en el laboratorio. Armas en alto, pero sin apuntar. Hawthorne lo siguió, con una expresión cuidadosamente neutral. Ha cometido un grave error, comandante. No, ya lo admití. Corregí uno. El error lo cometieron quienes pensaron que podían tratar las vidas como recursos desechables sin consecuencias. Hawthorne hizo un gesto y el personal de seguridad procedió a sujetarla. Lisa no se resistió. Mientras le sujetaban las manos, sostuvo la mirada de Hawthorne con silenciosa rebeldía. Los archivos ya son públicos. Al guardar luto, todos los medios de comunicación, todos los canales diplomáticos, todos los comités de supervisión del espacio conocido tendrán acceso. Pueden arrestarme, desacreditarme, hacer lo que sea necesario para protegerse, pero no pueden detener lo que se avecina. Días después, en múltiples sistemas estelares, la evidencia comenzó a filtrarse en la conciencia pública. Los medios de comunicación realizaron investigaciones. Los canales diplomáticos exigieron explicaciones. Los comités de supervisión militar. Los comisionados abrieron investigaciones formales. El encubrimiento se resquebrajó bajo el peso de la documentación que no podía ser negada ni desestimada. Y en algún lugar de un transporte civil que viajaba con credenciales falsas, una figura con escamas moradas y rasgos humanos veía la transmisión de noticias desde una terminal pública. Kira Orten, más delgada que antes, marcada por las heridas y la traición. Vio cómo se llevaban a su madre esposada. Vi los titulares sobre el proyecto Vanguard. Observé cómo la furia pública crecía entre múltiples especies. Tocó la pantalla,
trazando con los dedos la imagen de su madre. Mamá, ya vuelvo a casa. Aguanta un poco más. Detrás de ella, esperaban otras figuras, los últimos supervivientes del proyecto Vanguardia que escaparon durante el caos de la evacuación, ocultos entre refugiados y poblaciones desplazadas mientras se recuperaban y hacían planes. Habían sido dispersados, aislados, les habían dicho que estaban solos. Ahora sabían que era diferente. ¿Listo?, preguntó uno de ellos. Kira volvió a mirar la imagen de su madre una vez más. Luego se volvió hacia sus compañeros, hacia lo que viniera después, hacia el largo camino a casa.